Las risas comenzaron en cuanto Daniel Brooke entró en la sala de conferencias con su carrito de limpieza. «Oh, perfecto», dijo Rebecca Hayes con una sonrisa burlona, sin molestarse en bajar la voz. «Quizás el conserje también pueda resolver nuestro problema de traducción». Sus colegas se unieron a la cruel diversión. Un hombre adulto reducido a fregar el suelo mientras ellos cerraban acuerdos millonarios. El cliente ruso se removió incómodo mientras Rebecca agitaba los documentos de cerámica con frustración. Este contrato podría ser crucial para nuestro éxito o fracaso. Y no encontramos ni un solo traductor en todo Manhattan. Las burlas se intensificaron cuando alguien bromeó sobre la amplia formación de Daniel en mantenimiento de baños. Pero cuando Rebecca finalmente estalló, daría todo mi sueldo a cualquiera que pudiera traducir este desastre. La sala quedó en silencio. El hombre al que habían estado ridiculizando dejó en silencio la fregona y se dirigió a la mesa. «Acepto la apuesta», dijo Daniel con calma. Las luces fluorescentes de Whitmore y Asociados emitían su familiar melodía a las 10:30 de la noche de un martes. Daniel Brooks se había acostumbrado al sonido tras 3 años de turnos de noche, a cómo se mezclaba con el lejano murmullo del tráfico 27 pisos más abajo del distrito legal de Manhattan. Su reflejo se atrapó en las relucientes puertas del ascensor mientras descendía de los pisos ejecutivos. Un hombre de unos 40 y tantos años, con manos callosas y ojos cansados, vestido con el uniforme de la Marina que lo hacía invisible para los abogados que trabajaban en esos pasillos durante el día. El edificio se vació más temprano de lo habitual esa noche, dejando tras de sí los vestigios de la ambición y el café caro. La rutina de Daniel nunca cambiaba. Empezaba en el último piso, bajaba, vaciaba papeleras, aspiraba alfombras, pulía superficies que brillaban bajo luces que nunca se apagaban del todo en una ciudad que nunca dormía. Había perfeccionado el arte de existir sin ser visto, moviéndose por los espacios como un fantasma que dejaba todo más limpio de lo que lo encontraba. Su hija Emma le había enviado un mensaje durante su pausa para la cena con una foto de su última pintura. Una acuarela de Central Park en otoño que, de alguna manera, capturaba más esperanza de la que sus manos de 12 años deberían haber sido capaces de plasmar. Las facturas médicas de su rara enfermedad genética estaban dobladas en su billetera como un recordatorio constante de por qué seguía adelante con jornadas de 18 horas entre su trabajo de limpieza y su trabajo de fin de semana en la construcción. Las cifras nunca parecían disminuir, solo se volvían más urgentes a medida que sus tratamientos se volvían más complejos. Daniel había aprendido a medir el tiempo de manera diferente a los abogados que pasaban apresuradamente a su lado. Ellos contaban en horas facturables y ganancias trimestrales. Él contaba en los días buenos de Emma frente a los malos, en los deducibles del seguro y las recetas, en las cuidadosas matemáticas de la supervivencia que requerían que cada cheque rindiera más de lo debido. Esta noche no se sentía diferente de las cientos que habían pasado antes, hasta que llevó su carrito a la sala de conferencias principal y descubrió que no estaba vacía. Las voces lo golpearon primero. Aguda, frustrada, con un dejo de pánico que ni los trajes más caros podían ocultar. Rebecca Hayes estaba de pie a la cabecera de la mesa de caoba. Su cabello rubio, perfectamente peinado, brillaba mientras señalaba los documentos extendidos ante ella como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Era al menos 15 años menor que Daniel, con la seguridad que le daba el no dudar jamás de que las puertas se abrirían al llamar. 3 socios la flanqueaban: James Morrison, con su pin de corbata de Harvard que lucía con orgullo; Sarah Kim, cuyas conexiones familiares le habían allanado el camino hacia la sociedad; y Michael Torres, cuyas habilidades bilingües habían resultado útiles hasta esa noche. El cliente ruso, un hombre corpulento con un abrigo caro, caminaba de un lado a otro cerca de los ventanales que ofrecían vistas de las relucientes arterias de la ciudad. Daniel ya había visto esta escena antes, con distintas variaciones. Crisis nocturnas que requerían la colaboración de todos. Problemas que no podían esperar a la mañana. Acuerdos que pendían de un hilo mientras los expertos descubrían los límites de su experiencia.
Había aprendido a leer el tono de estas situaciones para calibrar si su presencia sería tolerada o si debía regresar más tarde, cuando la tormenta hubiera pasado. Pero algo en esta noche se sentía diferente. La tensión era palpable, del tipo que sugería algo más que un simple inconveniente profesional. Los documentos rusos, esparcidos sobre la mesa, captaron la luz. Sus letras cíclicas formaban patrones que parecían burlarse de las mentes legales reunidas que no podían descifrarlos. Daniel se movía silenciosamente por el perímetro de la habitación, vaciando papeleras y enderezando sillas con la delicadeza practicada que lo hacía invisible. Había dominado el arte de la oído selectiva, sabiendo cuándo escuchar y cuándo dejar que las conversaciones fluyeran a su alrededor como ruido de fondo. Pero, esta noche, los fragmentos que captó sugerían algo más importante que una revisión de contrato estándar. La energía nerviosa del cliente ruso llenaba la habitación como electricidad estática. Su acento era un paleto, pero su inglés era claro cuando hablaba. El tiempo no es un lujo que podamos permitirnos. Mis socios en Moscú esperan una resolución antes de que abra el mercado. Si la traducción no es precisa, dejaba la frase en suspenso, como una amenaza envuelta en lenguaje diplomático. La frustración de Rebecca se manifestaba en pequeños detalles. La forma en que golpeaba la mesa con el bolígrafo, cómo se apartaba el pelo de la oreja una y otra vez, solo para que volviera a caer hacia adelante. El ligero temblor en su voz cuando le aseguraba al cliente que encontrarían una solución. Daniel había observado suficientes situaciones de alta presión como para reconocer cuando la confianza se imponía al miedo. El traductor habitual de la firma era inalcanzable, atrapado entre vuelos de conexión y usos horarios internacionales. El servicio de respaldo al que habían contactado les había dado un plazo de 48 horas para los documentos legales técnicos, tiempo del que no disponían. Cada minuto que pasaba se sentía como dinero escapándoseles de las manos, que no podían cerrarlas lo suficientemente rápido para retenerlo. Daniel terminó de limpiar el otro extremo de la habitación y comenzó a acercarse a la mesa donde se desarrollaba la crisis. Los documentos estaban esparcidos, como un mapa hacia un tesoro que nadie presente podía leer. Alcanzó a vislumbrar el texto enrevesado. Formal, denso, el tipo de lenguaje jurídico que requería más que una fluidez básica para comprenderlo correctamente. Fue James Morrison quien primero notó la presencia de Daniel con algo parecido a un reconocimiento. «Disculpe», dijo con el desdén casual, propio de los hombres que nunca habían dudado de su posición en la jerarquía social. «Estamos manejando material delicado. Quizás pueda volver más tarde». La sugerencia quedó suspendida en el aire un instante antes de que la exasperación de Rebecca estallara. «No, no se preocupe. Solo está limpiando. No es como si supiera leer ruso». Rió, pero con un tono más seco que divertido. «Caramba, a estas alturas, aceptaría a cualquiera que pudiera descifrar este desastre». El comentario resonó con fuerza. Daniel interrumpió su trabajo, sus manos deteniéndose sobre el paño que había estado usando para pulir la superficie de la mesa. Los abogados continuaron su discusión, tratándolo como a un mueble que casualmente hubiera escuchado su conversación. Sarah Kim se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con la intensidad de quien intenta comprenderlos a la fuerza. El cliente dice que es una especie de acuerdo de empresa conjunta, pero hay cláusulas que no coinciden con los términos preliminares que discutimos sin saber exactamente qué estamos viendo. «Estamos a ciegas», concluyó Michael. «Y si le aconsejamos firmar algo que no es lo que él cree, nos enfrentamos a demandas por negligencia profesional que podrían llevarnos a la quiebra». La paciencia del cliente ruso se estaba agotando. Su caminar de un lado a otro se había vuelto más agitado, y revisaba su teléfono con la frecuencia de quien ve escaparse. «Un tiempo crucial. En mi país, cuando los abogados no saben leer documentos,
No son abogados. Son, ¿cómo decirlo? Impostores. El insulto dolió, pero fue Rebecca quien lo asimiló con la elegancia de quien está acostumbrada a demostrar su valía en entornos llenos de dudas. Señor Bulov, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para resolver esto. Nuestra firma ha gestionado acuerdos internacionales complejos durante más de 60 años. Esto es solo un contratiempo temporal. Pero Bulov no se dejaba convencer por las promesas diplomáticas. Los contratiempos temporales cuestan dinero permanente. Mis socios no aceptan excusas. Solo resultados. Daniel continuó con su trabajo, pero se sorprendió estudiando los documentos con más detenimiento mientras se movía alrededor de la mesa. Las letras de cerámica formaban patrones familiares, despertando conexiones en su mente que habían estado latentes pero nunca olvidadas. Sus manos se movían automáticamente con gestos de limpieza mientras su cerebro comenzaba a procesar algo completamente distinto. La conversación continuaba a su alrededor, tornándose más desesperada a medida que cada posible solución se desmoronaba bajo el escrutinio. Los servicios de traducción de emergencia no estaban disponibles, eran demasiado caros o no podían garantizar la precisión de la terminología legal técnica. El reloj de la pared de la sala de conferencias marcaba casi las 11, y las zonas horarias de todo el mundo significaban que su margen de maniobra para una solución se reducía rápidamente. Fue durante este crescendo de pánico profesional que la compostura de Rebecca finalmente se quebró por completo. La presión de la situación, combinada con el peso de lo que el fracaso podría significar para su carrera, rompió el cuidadoso control que había mantenido toda la noche. Esto es una locura, declaró, con la voz cortante de alguien que había llegado al límite. Tenemos un acuerdo de $50 millones en juego, y no podemos encontrar a nadie en toda la ciudad de Nueva York que pueda decirnos qué dicen realmente estos documentos. Se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro detrás de su silla con pasos rápidos y agitados. O sea, ¿qué se supone que debemos hacer? Llamar a todos los restaurantes rusos de Manhattan y preguntar si sus camareros pueden traducir contratos legales. La broma no tuvo gracia en la tensa atmósfera, pero pareció desatar algo en Rebecca, que había estado construyéndose toda la noche. ¿Sabes qué? A estas alturas, me da igual quién lo haga. Le daría todo mi sueldo a cualquiera que pudiera ponerle sentido a este lío. La declaración quedó suspendida en el aire como un desafío que nadie presente podía afrontar. Los demás abogados intercambiaron miradas que comunicaban su impotencia compartida. Volkov dejó de caminar de un lado a otro y clavó en Rebecca una mirada que sugería que estaba reconsiderando su elección de representación legal. En el silencio que siguió, Daniel dejó el paño de limpieza. El movimiento fue silencioso, pero de alguna manera atrajo la atención de todos. Levantó la vista de la mesa que había estado puliendo y miró directamente a los ojos de Rebecca por primera vez desde que había entrado en la habitación. «Acepto la apuesta», dijo, con voz tranquila y firme en la atmósfera tensa. La respuesta fue inmediata y predecible. James Morrison soltó una carcajada más sorprendida que divertida. «Vaya, esto es gracioso. El conserje se cree que puede». Pero Daniel ya se dirigía hacia los documentos, completamente concentrado en él. Texto nítido que se extendía a lo largo de varias páginas como un rompecabezas por resolver. No pidió permiso ni esperó invitación. Simplemente comenzó a leer. La sala quedó en silencio mientras los ojos de Daniel recorrían el texto con la eficiencia de alguien que comprendía no solo el idioma, sino también los conceptos legales que expresaba. Sus labios se movían levemente al procesar los pasajes más complejos, traduciendo no solo palabras, sino significado, contexto e implicaciones. Rebecca fue la primera en darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. «Espera», dijo, con la voz apenas un susurro. «¿De verdad?
Daniel levantó la vista de los documentos, con expresión seria. Esto no es un acuerdo de empresa conjunta, dijo en voz baja. Es un documento de constitución de una empresa fantasma diseñado para blanquear dinero a través de una serie de cuentas en paraísos fiscales. Los términos preliminares que discutieron nunca pretendieron ser el acuerdo final. Este documento haría a su cliente responsable de evasión fiscal en al menos 3 países. El silencio que siguió fue profundo. Bulov se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara cuidadosamente inexpresiva que no revelaba nada. Los abogados miraban a Daniel como si acabara de realizar un truco de magia imposible que no podían ni empezar a explicar. Rebecca fue la primera en hablar. ¿Cómo es posible que lo sepas? La respuesta de Daniel fue interrumpida por Bulov, que se había acercado a la mesa. Está mintiendo, dijo el ruso. Pero su tono carecía de convicción. ¿Cómo puede un limpiador leer ruso jurídico? Porque, dijo Daniel, mirando directamente a Bulov, sé exactamente lo que intentas hacer aquí, y sé por qué elegiste un bufete lo suficientemente joven y ambicioso como para no hacer las preguntas correctas. La acusación flotaba en el aire como el humo de un arma recién disparada. La compostura cuidadosamente mantenida por Bulov comenzó a resquebrajarse, revelando algo más duro debajo. Rebecca miró alternativamente a Daniel y a su cliente, tratando de procesar información que no encajaba con su comprensión del mundo. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Daniel dijo, alzando la voz. Ustedes estaban a punto de convertirse en cómplices involuntarios de una operación de lavado de dinero que habría destruido sus carreras y posiblemente los habría llevado a prisión federal. Tomó uno de los documentos y señaló una cláusula específica. Esta sección establece a su empresa como agente fiduciario de los fondos que se transferirán a través de empresas pantalla en las Islas Caimán, Chipre y Delaware. El lenguaje es deliberadamente ambiguo, pero el efecto es claro. Cualquier dinero que pase por estas cuentas se vuelve legalmente limpio, y sus firmas en este acuerdo los hacen responsables de declararlo como ingresos legítimos de la empresa. Las implicaciones impactaron a Rebecca como un golpe físico. Se dejó caer en su silla, pálida, pero las conversaciones preliminares, los informes de diligencia debida, todo había sido cuidadosamente elaborado para presentar una oportunidad de negocio legítima. Daniel, continuó, el señor Volkov es muy hábil para encontrar bufetes de abogados ambiciosos. Con tanta sed de grandes clientes que se saltan las investigaciones exhaustivas que podrían revelar verdades incómodas. La fachada de Volkov finalmente se derrumbó por completo. La energía nerviosa que parecía ansiedad por un acuerdo complejo se reveló como algo totalmente distinto. La tensión de un hombre cuyos planes meticulosamente trazados se desmoronaban en tiempo real. No tienes pruebas de estas acusaciones, dijo Volkov, pero su voz había perdido la autoridad de antes. Daniel sonrió con amargura. En realidad, si las tengo, porque no es la primera vez que intentas este plan. Los nombres de las empresas pantalla son variaciones de los que fueron investigados por el Departamento del Tesoro hace 2 años en relación con una operación similar en Chicago. Los investigadores no pudieron presentar cargos porque los abogados involucrados alegaron desconocer las verdaderas intenciones de sus clientes. La sala se había convertido en un cuadro de silencio atónito. Sarah Kim parecía que iba a enfermar. La confianza de James Morrison, propia de Harvard, se había esfumado por completo. Michael Torres tomaba notas frenéticamente, como si documentara pruebas para un caso que se estaba construyendo a su alrededor. Rebecca fue la primera en hablar. ¿Cómo sabes todo esto? Daniel la miró fijamente durante un largo rato, como sopesando cuánta verdad podía contener la situación. Porque, dijo finalmente, antes de empezar a limpiar estas oficinas, pasé 15 años impartiendo clases de lingüística comparada y derecho internacional en la Universidad de Colia.
Me especialicé en marcos jurídicos interculturales y en los patrones lingüísticos que utilizan las organizaciones criminales para ocultar sus actividades en documentos comerciales legítimos. La revelación impactó como una bomba en la atmósfera cuidadosamente controlada de las salas de conferencias. Rebecca miró a Daniel como si lo viera por primera vez, intentando conciliar al hombre del uniforme de guardia con la pericia que acababa de demostrar. «Eso es imposible», dijo James Morrison débilmente. «Si fueras profesor en Colombia, ¿qué estarías haciendo?», señaló el carrito de limpieza, incapaz de terminar la frase. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente, dejando entrever un profundo dolor que su compostura profesional había estado ocultando. A veces la vida te obliga a tomar decisiones que no aparecen en ningún libro de texto, dijo. Mi hija tiene una enfermedad genética rara que requiere un tratamiento especializado que no cubre el seguro de la universidad. Las facturas médicas nos estaban arruinando, y Colombia no podía ofrecerme la flexibilidad que necesitaba para gestionar su horario de cuidados. Hizo una pausa, con las manos apoyadas en los documentos que lo habían cambiado todo. Limpiar oficinas por la noche paga más que dar clases. De forma adjunta, y el horario me permite estar disponible durante el día cuando Emma me necesita. Es un trabajo honesto, y me permite tener comida en la mesa y medicinas en el botiquín. La sala absorbió esta información en silencio. La burla anterior de Rebecca se cernía ahora en el aire como una nube tóxica que nadie quería reconocer directamente. La crueldad casual de sus suposiciones sobre la inteligencia y el valor de Daniel había quedado expuesta como errónea y profundamente injusta, pero la crisis inmediata aún exigía una solución. Volkov permanecía en la sala, su plan al descubierto, pero su presencia aún amenazante. Los documentos sobre la mesa eran evidencia de un intento de fraude, pero también representaban un momento de decisión para todos los presentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sarakim en voz baja. Daniel miró a su alrededor, deteniéndose en cada persona presente antes de volver a mirar a Rebecca. Eso depende de qué tipo de abogados quieran ser, dijo. Pueden fingir que esto nunca pasó, rechazar el caso y esperar que Volkov no intente tomar represalias por las molestias, o pueden hacer lo correcto y denunciarlo a las autoridades correspondientes. Si lo denunciamos, dijo Michael lentamente, nos convertimos en testigos en una investigación federal. Eso podría tardar meses en resolverse y no hay garantía de que no seamos investigados nosotros mismos por lo cerca que estuvimos de vernos involucrados. Si no lo denuncian, replicó Daniel, Volkov simplemente lleva su plan a otro bufete. Quizá uno que tenga menos suerte que ustedes esta noche. Quizá uno que no tenga a nadie que pueda leer la letra pequeña en ruso. Rebecca había permanecido en silencio durante todo el intercambio, procesando no solo la situación inmediata, sino también las implicaciones más amplias de todo lo que había ocurrido. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos segura, más reflexiva. Señor Bulov, dijo, volviéndose para mirar directamente a su potencial cliente. Creo que es hora de que abandone nuestras oficinas. No necesitaremos sus servicios y le sugiero que considere si continuar con este modelo de negocio en particular le conviene. La expresión de Volkov se endureció, pero era evidente que estaba calculando sus opciones. Los esquemas descubiertos rara vez mejoraban con una exposición prolongada y su mejor oportunidad radicaba en la retirada y la reagrupación, en lugar de la escalada. Está cometiendo un error, dijo. Pero la amenaza sonó hueca. Mis socios no olvidarán esta falta de respeto. Sus socios, dijo Daniel con calma, pueden explicar sus preocupaciones a la División de Delitos Financieros del FBI. Estoy segura de que les interesaría mucho hablar sobre las cuentas offshore y las empresas fantasma mencionadas en estos documentos. El silencio se prolongó durante varios instantes antes de que Volkov se dirigiera a la puerta.
Su partida fue rápida y silenciosa, dejando tras de sí solo el eco de unos zapatos caros sobre el suelo de mármol y el tenue aroma a colonia que no lograba enmascarar del todo el olor a miedo. En el silencio que siguió, los 4 abogados y el conserje permanecieron de pie alrededor de la mesa de conferencias que se había convertido en el centro de un drama que ninguno de ellos había previsto. Los documentos que momentos antes habían parecido tan cruciales ahora se sentían como la prueba de una bala esquivada en lugar de un tesoro perdido. Rebecca fue la primera en romper el silencio. «Te debo una disculpa», le dijo a Daniel. «Más de una, en realidad. Lo que dije antes, la forma en que te traté fue inexcusable». Daniel asintió, pero no se apresuró a perdonarlo. Las heridas de la falta de respeto eran más profundas de lo que las disculpas rápidas podían curar, y todos los presentes necesitaban lidiar con la incomodidad de reconocer lo equivocados que habían estado. «La pregunta ahora», dijo James Morrison con cautela, «¿qué hacemos después? ¿Denunciamos esto a las autoridades?» «Denunciamos», dijo Rebecca con una certeza recién descubierta. «Daniel tiene razón. Si no lo hacemos, simplemente le pasamos el problema a otra persona que quizá no tenga tanta suerte como nosotros esta noche». Sarah Kim miró a Daniel con algo parecido a la admiración. «¿Cómo lo detectaste tan rápido? Es decir, el resto de nosotros. Llevábamos horas mirando esos documentos sin darnos cuenta del engaño». Daniel esbozó una sonrisa cansada. «Las organizaciones criminales son sorprendentemente predecibles una vez que se conocen sus patrones. Utilizan los mismos trucos lingüísticos, las mismas técnicas de desinformación, las mismas estructuras legales con pequeñas variaciones. Es como reconocer una canción tocada en otra tonalidad. La melodía puede sonar diferente, pero la estructura subyacente sigue siendo la misma». Recogió los documentos en una pila ordenada. Sus movimientos eran cuidadosos y respetuosos con las pruebas que pronto serían cruciales para una investigación federal. Lo más difícil para la mayoría de la gente es reconocer que la complejidad no significa necesariamente legitimidad. Los delincuentes a menudo se esconden tras un lenguaje elaborado y estructuras enrevesadas, apostando a que sus víctimas no tendrán el tiempo ni la experiencia necesarios para desentrañar el engaño. Michael Torres había estado tomando notas a lo largo de la conversación, y ahora levantó la vista con una pregunta que todos se habían estado haciendo, pero que nadie había formulado. «¿Qué va a pasar contigo ahora? Es decir, esto se va a convertir en un caso federal. Serás un testigo clave. ¿No complicará eso que sigas trabajando aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire con una incómoda carga. El empleo de Daniel en Whitmore and Associates nunca había sido más que un medio para un fin, pero también era su principal fuente de ingresos y seguro médico. Las facturas médicas que lo habían obligado a dejar la universidad para trabajar como conserje no habían desaparecido. Y el tratamiento de Emma seguía siendo tan exigente como siempre. Rebecca miraba a Daniel con una expresión que sugería que estaba haciendo cálculos que iban más allá de las simples matemáticas. «¿Sabes?», dijo lentamente, «nuestra firma podría beneficiarse de alguien con tu experiencia de forma más permanente. Gestionamos muchos contratos internacionales. Y contar con alguien que pueda detectar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas reales sería muy valioso». La oferta sorprendió a todos los presentes, incluido Daniel. Se había estado preparando por la probabilidad de que su denuncia le costara el trabajo, no que le creara nuevas oportunidades dentro de la empresa. «No tengo una licencia de abogado vigente», dijo con cautela, «y mis credenciales docentes están vencidas desde hace 15 años. No estamos hablando de contratarte como abogado», aclaró Rebecca, «sino como consultor, alguien que pueda revisar contratos, identificar problemas potenciales, proporcionar contexto cultural y lingüístico que nuestro personal habitual podría pasar por alto. El sueldo sería
significativamente mejor que el de un conserje, y el horario podría ser más flexible para adaptarse a las necesidades de tu hija. James Morrison parecía escéptico. Los socios tendrían que aprobar cualquier nuevo puesto de consultor, y después del casi desastre de esta noche, podrían ser reacios a cualquier cosa que pareciera irregular. Después del casi desastre de esta noche, Rebecca replicó, estarán muy interesados en cualquier cosa que prevenga futuros cuasi desastres. Daniel nos acaba de salvar de una demanda por negligencia profesional que podría haber destruido la firma. Creo que estarán dispuestos a escuchar. Soluciones creativas de personal. Daniel sintió el peso de la posibilidad presionando contra años de expectativas cuidadosamente gestionadas. La oportunidad que Rebecca describía representaba más que un mejor salario y un trabajo más adecuado. Le ofrecía la posibilidad de volver a poner su formación y experiencia al servicio de algo significativo. Pero la posibilidad ya lo había decepcionado antes, y había aprendido a ser cauteloso con las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Tendría que pensarlo, dijo, y primero tendríamos que superar la investigación federal. Esto no va a ser sencillo ni rápido de resolver. Por supuesto, asintió Rebecca. Pero quiero que sepas que la oferta es genuina. Lo que hiciste esta noche, no se trató solo de traducir documentos. Viste patrones que el resto de nosotros pasamos por alto. Identificaste riesgos que podrían haber destruido carreras y vidas. Ese tipo de perspicacia es rara, y es exactamente lo que empresas como la nuestra necesitan para desenvolverse en un mundo empresarial internacional cada vez más complejo. La conversación fue interrumpida por el teléfono de Daniel, que vibró con un mensaje de texto. Echó un vistazo a la pantalla y vio el nombre de Emma junto con una foto de su último proyecto artístico, un dibujo de un hombre con ropa de trabajo de pie junto a un edificio mucho más alto. Ambas figuras estaban representadas con los esperanzadores colores primarios que parecía ser su estilo característico. Debería irme a casa, dijo Daniel, guardando el teléfono en el bolsillo. Mi hija se queda despierta hasta muy tarde preocupada cuando no regreso a medianoche. Mientras se dirigía a su carrito de limpieza, Rebecca lo llamó, Daniel. Cuando él se giró, ella continuó, gracias por todo. Sé que no merecemos tu ayuda después de cómo te tratamos, pero te agradezco que nos la hayas brindado de todos modos. Daniel hizo una pausa, considerando su respuesta. Todos merecen una segunda oportunidad para hacer lo correcto, dijo finalmente. Esta noche, tuviste la tuya. Lo que hagas con ella depende de ti. Salió de la sala de conferencias con su carrito y su dignidad intactas, pero también con algo que no poseía cuando entró, la certeza de que su experiencia aún tenía valor más allá de los estrechos límites que se había visto obligado a aceptar. El ascensor lo llevó por los pisos del edificio, pasando por las oficinas, donde las crisis del mañana ya se gestaban, hacia la calle, donde la obra de arte de Emma lo esperaba en la pantalla de su teléfono, como un recordatorio de que la esperanza a veces se manifiesta en colores inesperados. 27 pisos más arriba, 4 abogados estaban sentados alrededor de una mesa de conferencias cubierta de pruebas de un crimen que se había evitado gracias a un conocimiento disfrazado de invisibilidad. Los documentos se entregarían a las autoridades federales por la mañana, dando inicio a un proceso que finalmente llevaría a Volkov y sus socios ante la justicia por su intento de fraude. Pero la transformación más inmediata ya había comenzado en las mentes de personas que habían aprendido a ver de otra manera, a valorar la experiencia, independientemente del uniforme que la englobara, y a reconocer que la sabiduría a veces se presentaba en formas que desafiaban toda su posición sobre el valor y la capacidad. El turno de noche del edificio continuaba a su alrededor, manos invisibles, manteniendo los espacios donde personas visibles tomaban decisiones que daban forma al mundo. Y en algún lugar de ese ecosistema de responsabilidades superpuestas y competencias ocultas,
Nuevas posibilidades comenzaban a tomar forma, posibilidades que podrían permitir que el conocimiento de un hombre se ajustara a sus necesidades. Y la esperanza de una hija de encontrar expresión en colores que trascendieran los límites de lo que parecía realista o alcanzable. El reloj de la pared de la sala de conferencias marcaba casi la medianoche. Pero por primera vez en meses, la mañana parecía que podría traer algo más que otro día de supervivencia cuidadosamente gestionada. A veces, el cambio llegaba con la voz de alguien que había estado hablando todo el tiempo, esperando solo a alguien dispuesto a escuchar en lugar de simplemente oír. La mañana siguiente llegó con esa claridad otoñal que hacía que el caos de Manhattan pareciera casi intencional. Daniel apenas había dormido. Su mente repasaba los eventos de la noche anterior como un disco rayado que volvía una y otra vez al mismo momento imposible. Emma se estaba despertando cuando él llegó a casa, acurrucada en el sofá con un libro de biología marina. Probablemente demasiado avanzado para su edad, pero perfecto para su curiosidad. ¿Qué tal el trabajo, papá? Ella había preguntado con la atención meticulosa que desarrollan los niños cuando aprenden a interpretar las sutiles señales del estado emocional de sus padres. Diferente, había respondido, lo cual era cierto pero completamente insuficiente. ¿Cómo podía explicar que todo había cambiado en el lapso de unas pocas horas? Que los límites invisibles de su mundo se habían expandido repentinamente de maneras que aún intentaba comprender. Ahora, sentado a la mesa de la cocina mientras Emma comía cereales y se preparaba para otro día de séptimo grado, Daniel se encontró mirando fijamente su teléfono. La información de contacto de la División de Delitos Financieros del FBI ya estaba abierta en su navegador, esperando a que hiciera la llamada que pondría oficialmente todo en marcha. Emma notó su distracción. «Estás pensando mucho en algo», observó con la franqueza que la hacía maravillosa, y a veces, incómoda de tener cerca. «Pensar bien o preocuparte». «Quizás ambas», admitió Daniel. «A veces, lo correcto es también lo más complicado». Ella asintió solemnemente, como si esta explicación tuviera perfecto sentido para alguien que había pasado la mayor parte de su vida navegando por la compleja intersección entre la infancia y la enfermedad crónica. Como cuando tengo que faltar a la escuela para los tratamientos, pero yo no quería quedarse atrás en la clase de ciencias. Exactamente así. Daniel extendió la mano sobre la mesa y le apretó la mano suavemente. A veces tenemos que elegir el camino más difícil porque lleva a un lugar mejor. Después de que Emma se fuera a la escuela, Daniel se sentó solo en su apartamento e hizo la llamada. El agente del FBI que tomó su información era profesional, pero claramente estaba interesado en los detalles del plan de Bulov. Se programó una cita para esa tarde, y se le aconsejó a Daniel que llevara cualquier documentación que pudiera proporcionar. Para cuando llegó a Whitmore and Associates esa noche, aparentemente ya se había corrido la voz sobre los eventos de la noche anterior. El guardia de seguridad de la recepción asintió con algo parecido a inspirando respeto. Y el ascensorista, un hombre llamado Carlos, que había trabajado de noche en el edificio durante más de una década, le dirigió la palabra por primera vez. «Oí que ayudaste a algunas personas a salir de un apuro», dijo Carlos mientras el ascensor subía hacia las plantas ejecutivas. «Hice lo que cualquiera habría hecho», respondió Daniel, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. «No, hombre, no cualquiera. Se necesita algo especial para dar la cara cuando importa». La sala de conferencias donde todo había cambiado estaba vacía cuando llegó Daniel. Pero Rebecca Hayes lo esperaba en su oficina al final del pasillo. Levantó la vista cuando él llamó al marco de la puerta, y él pudo ver que había estado pensando tanto como él. «No estaba segura de que vendrías esta noche», dijo, indicándole que tomara asiento. «Llamé al FBI esta mañana», dijo Daniel sin rodeos. «Quieren reunirse conmigo mañana por la tarde para repasar todo en detalle». Rebecca asintió como si lo hubiera estado esperando. «Yo también los llamé. Esta mañana,
Justo después de hablar con los socios sobre lo sucedido, vamos a cooperar plenamente con cualquier investigación posterior. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, asimilando el peso de decisiones irreversibles. Fuera de las ventanas de la oficina de Rebecca, Manhattan se extendía en todas direcciones, llena de gente tomando decisiones que tendrían repercusiones impredecibles. Hablé con los socios principales sobre el puesto de consultor que mencioné anoche, dijo Rebecca finalmente. Están muy interesados en hablar contigo una vez que concluya la investigación federal. El sueldo sería de $60,000 al año para empezar, con beneficios completos y un horario flexible que podría adaptarse a las necesidades de tu hija. La cifra impactó a Daniel como un golpe. Era casi el doble de lo que ganaba con su trabajo combinado de limpieza y construcción. Y solo los beneficios transformarían el tratamiento de Emma, de una constante crisis financiera, en algo manejable. Es generoso, dijo con cautela. Pero necesito entender qué esperas a cambio. Exactamente lo que hiciste anoche. Revisar contratos internacionales, identificar posibles problemas legales y culturales, brindar asesoría que nos ayude a servir mejor a nuestros clientes y evitar situaciones como la de Volov. Serías, esencialmente, nuestro sistema de alerta temprana para los acuerdos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Daniel se encontró pensando en las obras de arte de Emma, en la forma en que pintaba edificios que se alzaban hacia el cielo con una determinación optimista. Tal vez la esperanza no se trataba solo de colores primarios y sueños imposibles. Tal vez a veces se parecía a oportunidades prácticas que podían respaldar los sueños que más importaban. Me gustaría mantener algunas de mis responsabilidades de limpieza actuales, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la afirmación. Rebecca pareció desconcertada. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque en este edificio se dan muchas conversaciones fuera del horario laboral, cuando la gente cree que nadie importante está escuchando. Si quiero ser eficaz para detectar problemas antes de que se conviertan en desastres, necesito comprender el contexto completo de cómo se hacen los negocios aquí. Era una consideración práctica, pero también era algo más. El trabajo de limpieza nocturna. Le había enseñado lecciones sobre invisibilidad y observación que su carrera académica jamás le habría podido brindar. Esas habilidades habían resultado valiosas la noche anterior, y podrían volver a serlo. Rebecca sonrió por primera vez desde que la conocía. ¿Sabes? Creo que ese es precisamente el tipo de pensamiento que necesitamos más por aquí. 3 semanas después, Daniel se encontraba en circunstancias que le habrían parecido imposibles un mes antes. La investigación del FBI había avanzado con la precisión metódica de la burocracia federal, y Volkov había sido arrestado cuando intentaba abordar un vuelo a Moscú con una maleta llena de dinero en efectivo y un pasaporte que suscitaba interesantes interrogantes sobre su verdadera identidad. La noticia había aparecido en las páginas de negocios de varios periódicos, aunque el nombre de Daniel se mantuvo cuidadosamente fuera de la cobertura. A petición suya, Whitmore and Associates fue elogiada por su cooperación con las autoridades y su acción decisiva para prevenir un fraude significativo. Se citó a Rebecca Hayes diciendo que el compromiso de la firma con la práctica ética había guiado su decisión de denunciar el plan en lugar de simplemente negarse a participar. La nueva oficina de Daniel era pequeña pero funcional, con una ventana que ofrecía una vista parcial de Central Park. Su título oficial era consultor senior de asuntos internacionales. Aunque la mayoría de la gente en el edificio simplemente lo conocía como el hombre que había evitado un desastre que podría haber destruido carreras y vidas. Emma se había adaptado a los cambios con la resiliencia que suelen mostrar los niños cuando la vida da giros inesperados para mejor. Sus tratamientos médicos continuaban, pero la constante ansiedad por la cobertura del seguro y los copagos se había disipado como la niebla que se despeja en una mañana de verano. Había empezado a tomar clases de arte en una escuela comunitaria. El centro de la ciudad cerca de su apartamento,
y sus últimas pinturas mostraban una nueva confianza en su composición y elección de colores. El trabajo de limpieza continuó 3 noches a la semana, en parte por razones prácticas y en parte porque Daniel había descubierto algo valioso en la doble perspectiva que le proporcionaba. Los días dedicados a revisar contratos y analizar acuerdos comerciales internacionales le brindaron ideas que resultaron útiles durante las noches, cuando escuchaba conversaciones informales que revelaban las motivaciones humanas detrás de los documentos legales. Fue durante uno de estos turnos nocturnos que se encontró con James Morrison en la sala de descanso preparando café casi a las 10 de la noche de un jueves. El abogado más joven levantó la vista cuando Daniel entró y sus ojos se encontraron con el complejo reconocimiento que surge de la experiencia compartida de un cambio drástico. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó Daniel, aunque la respuesta era obvia. La revisión de la sociedad es el próximo mes, respondió James. Intento asegurarme de que mi carga de trabajo sea lo más sólida posible. Se quedaron de pie bajo la luz fluorescente de la sala de descanso. 2 hombres cuya relación había sido alterada fundamentalmente por acontecimientos que ninguno de los dos había previsto. El desdén con que James había tratado a Daniel inicialmente había sido reemplazado por un respeto más complejo, mezclado con una especie de vergüenza que sugería una profunda reflexión interna. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo James finalmente. Aquella noche con Bulov, dijiste que reconociste patrones en esquemas criminales anteriores. ¿Cuántos casos similares has encontrado? Daniel se sirvió café de la máquina que el personal de mantenimiento no debía usar, pero que nadie le había dicho que evitara. Más de los que podrías imaginar, dijo. Conferencias académicas, consultoría, proyectos de investigación que me pusieron en contacto con prácticas comerciales internacionales. Las organizaciones criminales son sorprendentemente consistentes en sus métodos una vez que aprendes a reconocer las señales. ¿Por qué nunca te dedicaste a las fuerzas del orden? Con esa experiencia, podrías haber hecho carrera en el FBI o en el Departamento del Tesoro. Era una pregunta razonable, pero tocaba temas que no se explicaban fácilmente a alguien que había seguido una trayectoria más tradicional, del privilegio a la profesión. La vida rara vez se desarrolla según los planes que hacemos en la universidad, dijo Daniel diplomáticamente. James asintió como si esta respuesta envolviera profundidades que aún estaba aprendiendo a comprender. Los socios han estado hablando de expandir la división internacional. Se dice que están impresionados con las ideas que has aportado sobre los contratos europeos. Disfruto del trabajo, dijo Daniel, lo cual era cierto de maneras que no había previsto. Utilizar su experiencia para ayudar a los clientes a navegar por marcos legales complejos se sentía como un regreso al compromiso intelectual que había echado de menos durante sus años de trabajo puramente físico. Rebecca ha estado diciendo que el hecho de que revises los contratos antes de que lleguen a los clientes ya ha evitado otros 2 posibles problemas este mes. Nada tan dramático como la situación de Volkov, pero cuestiones que podrían haber causado complicaciones en el futuro. Daniel, de hecho, había identificado un lenguaje en un acuerdo de adquisición alemán que habría creado obligaciones fiscales inesperadas y había señalado posibles malentendidos culturales en un contrato con una empresa manufacturera china. El trabajo era satisfactorio de maneras que iban más allá de la compensación económica. Se sentía como usar el conocimiento al servicio de algo constructivo en lugar de meramente teórico. Su conversación fue interrumpida por la propia Rebecca, quien apareció en la puerta de la sala de descanso con la mirada ligeramente agotada de alguien que había estado trabajando durante la cena y ahora se planteaba seguir trabajando hasta la medianoche. Perfecto, dijo al ver a ambos hombres. Esperaba encontrarte aquí, Daniel. Acabamos de recibir una propuesta de contrato de un consorcio minero en Kazajistán, y parte del lenguaje nos genera dudas. ¿Tendrías tiempo para echarle un vistazo esta noche? Daniel miró
su reloj y comparó las tareas restantes de su programa de limpieza con la urgencia en la voz de Rebecca. Dame 1 hora para terminar las salas de conferencias ejecutivas. Luego puedo revisar lo que tengas. Gracias, dijo Rebecca, con genuino alivio. La reunión con el cliente está programada para mañana a las 9 de la mañana, y prefiero saber a qué nos enfrentamos antes de sentarnos a la mesa. Mientras ella se apresuraba a regresar a su oficina, James se quedó en la sala de descanso, observando a Daniel con una expresión que sugería una fascinación constante por las complejidades de la condición humana. Debe ser extraño, dijo James finalmente, pasando de profesor a conserje y luego a consultor. Como vivir varias vidas diferentes en el lapso de unos pocos años. Daniel reflexionó sobre la observación mientras terminaba su café. Creo que tal vez todos vivimos varias vidas diferentes, dijo. La mayoría de nosotros simplemente no nos vemos obligados a reconocer las transiciones de manera tan drástica como yo. 1 hora después, Daniel estaba sentado en la oficina de Rebecca revisando documentos que, en efecto, eran preocupantes, aunque de maneras más sutiles que el burdo esquema de lavado de dinero de Volkov. El consorcio minero kazajo era legítimo, pero su propuesta contenía cláusulas que, en esencia, harían responsables a Whitmore y sus asociados del cumplimiento ambiental en una región donde dicho cumplimiento era difícil de verificar y costoso de mantener. No es fraudulento, explicó Daniel mientras Rebecca tomaba notas de su análisis. Pero está estructurado para transferir la responsabilidad de maneras que probablemente sus clientes no comprendan del todo. Si surgen problemas ambientales más adelante, el consorcio puede alegar estas cláusulas y argumentar que los socios estadounidenses eran responsables de una supervisión que, en la práctica, no podían proporcionar. Rebecca levantó la vista de sus notas con la expresión de alguien que comenzaba a reconocer patrones en los negocios internacionales para los que nunca había sido preparada. Entonces, estaríamos aconsejando a nuestros clientes que asuman la responsabilidad de problemas que no pueden controlar en países que no entienden. En esencia, sí. Los rendimientos financieros parecen atractivos en teoría, pero la exposición al riesgo es mucho mayor de lo que sugiere la presentación inicial. Eran casi las 12 de la noche cuando terminaron de revisar los contratos y preparar las recomendaciones para la reunión de la mañana. Mientras Daniel recogía sus artículos de limpieza para terminar su ronda nocturna, Rebecca lo llamó desde su escritorio. «Sabes, hace 6 meses, les habría aconsejado a nuestros clientes que firmaran ese acuerdo con Kazajistán sin pensarlo 2 veces en las cláusulas ambientales. Habría visto las proyecciones financieras y el lenguaje legal y habría asumido que nuestra debida diligencia estaba completa». Daniel se detuvo en la puerta, comprendiendo que ella estaba reflexionando sobre temas que iban más allá de la situación empresarial inmediata. «El conocimiento no se trata solo de lo que aprendiste en la escuela», dijo. «Se trata de comprender cómo se conectan los diferentes tipos de experiencia para generar perspicacia». La revisión del contrato de esta noche solo fue posible porque he visto cómo las organizaciones criminales ocultan el riesgo y el lenguaje complejo, cómo funcionan las regulaciones ambientales en países con sistemas legales en desarrollo y cómo se pueden estructurar las proyecciones financieras para ocultar las responsabilidades a largo plazo. «Y esas cosas se aprenden viviendo varias vidas diferentes», dijo Rebecca, usando la frase que James había dicho esa misma noche. «Yo las aprendí prestando atención a lo que la vida me enseñaba, incluso cuando las lecciones no formaban parte de ningún plan de estudios que yo hubiera elegido». A la mañana siguiente, Whitmore y sus asociados se negaron a representar al consorcio minero kazajo, una decisión que evitó a sus clientes responsabilidades ambientales que, con el tiempo, costarían a acuerdos similares millones de dólares en limpieza y honorarios legales. Los representantes del consorcio estaban decepcionados, pero no sorprendidos. La reputación de Daniel por identificar problemas ocultos en acuerdos internacionales aparentemente había comenzado a extenderse por ciertos círculos de la comunidad empresarial. El último cuadro de Emma, terminado durante una clase de arte un sábado por la tarde,
mostraba a dos figuras de pie junto a un alto edificio bajo un cielo lleno de nubes que, de alguna manera, lograba parecer realista y esperanzador a la vez. La figura que claramente representaba a Daniel ya no vestía ropa de trabajo, pero el edificio aún se alzaba hacia el cielo con la misma determinación optimista que había caracterizado su obra anterior. «Somos nosotros», explicó ella al traer el cuadro a casa, aunque Daniel ya había reconocido la verdad emocional que contenía. «Pero tampoco somos exactamente nosotros, porque aún estamos en proceso de convertirnos en quienes vamos a ser». A los 12 años, Emma había articulado de alguna manera algo que Daniel aún estaba aprendiendo a comprender sobre la relación entre identidad y circunstancias, sobre cómo las personas podían cambiar sus situaciones sin perder las partes esenciales de sí mismas que las definían. El domingo por la noche, Daniel se preparaba para otra semana de trabajo que combinaba el desafío intelectual con el servicio práctico. Consultoría durante el día y limpieza de oficinas por la noche, aprovechando la experiencia adquirida a través del estudio académico y perfeccionada por la necesidad económica para ayudar a las personas a desenvolverse en un mundo más complejo y peligroso de lo que la mayoría de ellos se imaginaban. El camino de profesor a conserje y luego a consultor no había sido lineal ni predecible, pero lo había llevado a un lugar donde el conocimiento y las circunstancias se alineaban de maneras que creaban valor para otras personas, a la vez que brindaban seguridad a la persona que más le importaba. Los tratamientos de Emma seguían progresando bien. Su obra artística siguió evolucionando. Y Daniel había aprendido a ver sus diversos roles no como pasos ascendentes o descendentes en una escalera imaginaria, sino como diferentes expresiones del mismo compromiso fundamental: usar todas sus capacidades al servicio de los propósitos que más importaban. La última conversación de su turno de limpieza nocturno provino de una fuente inesperada. Carlos, el ascensorista, el operador, quien había sido el primero en percatarse del cambio en las circunstancias de Daniel, estaba terminando su turno cuando Daniel completó su ronda final. «Sabes que aprendí trabajando de noche en este edificio durante 15 años», dijo Carlos mientras bajaban juntos en el ascensor hacia el vestíbulo. «¿Qué es eso?» La mayor parte del trabajo importante ocurre cuando nadie mira. Los acuerdos que cierran durante el día suelen ser solo la parte visible del pensamiento que tuvo lugar cuando el edificio estaba en silencio y la gente podía concentrarse en lo que realmente importaba. Daniel asintió, comprendiendo que Carlos le estaba ofreciendo su perspectiva sobre el valor del trabajo invisible y la experiencia no reconocida. «Lo que pasa», continuó Carlos, «es que ya estabas haciendo un trabajo importante antes de que nadie supiera que lo era. Cuidar de tu hija, mantener el edificio limpio y seguro, prestar atención a cosas que otros ignoraban, el trabajo de consultoría, eso solo hace que el trabajo importante sea más visible». Al llegar al vestíbulo y prepararse para separarse, Daniel se dio cuenta de que Carlos le había ofrecido una sabiduría que no se encontraría en ningún plan de estudios académico ni programa de desarrollo profesional. El reconocimiento de que el valor no se determina por la visibilidad, y que la experiencia puede desarrollarse en lugares inesperados si las personas permanecen abiertas a aprender de cualquier circunstancia que la vida les presente. Afuera, la energía nocturna de Manhattan palpitaba. Por calles que nunca dormían del todo, llenas de personas cuyas historias se entrecruzaban de maneras que rara vez se detenían a considerar. Daniel caminó a casa por barrios donde el éxito visible y la lucha oculta coexistían, donde la experiencia y la necesidad se combinaban en innumerables variaciones que desafiaban cualquier categorización fácil. Emma estaba dormida cuando él llegó. Su último proyecto artístico se extendía sobre la mesa de la cocina como evidencia de sueños que se habían traducido en color y forma. La pintura mostraba un paisaje urbano nocturno con luces y ventanas que sugerían las vidas y historias contenidas en edificios que se alzaban hacia estrellas que, de alguna manera, parecían más accesibles de lo que deberían. Al observar las obras de arte de su hija,
Daniel comprendió que la esperanza no se trataba solo de creer que las circunstancias podían mejorar. Se trataba de reconocer que las personas albergaban posibilidades que no siempre eran visibles a simple vista, y que a veces las transformaciones más importantes no se producían mediante cambios drásticos, sino a través del reconocimiento gradual de que aquello que siempre había sido valioso finalmente estaba siendo visto y apreciado por las personas que importaban. El puesto de consultor en Whitmore and Associates le había brindado seguridad financiera y satisfacción profesional. Pero también le había confirmado algo más fundamental sobre la relación entre conocimiento y servicio, entre experiencia y humildad, entre el trabajo que las personas realizaban y el valor que ese trabajo representaba. Mañana traería nuevos contratos que revisar, nuevos patrones que identificar, nuevas formas de utilizar el conocimiento especializado para ayudar a otras personas a afrontar desafíos inesperados. Y mañana por la noche traería pisos que limpiar, conversaciones que escuchar y oportunidades para mantenerse conectado al ecosistema completo del edificio, con sus contribuciones visibles e invisibles. No era la trayectoria profesional que Daniel había planeado cuando ingresó a la universidad con sueños de logros académicos y reconocimiento intelectual, pero era el camino que lo había llevado a un lugar donde su experiencia podía apoyar los sueños de su hija, donde su conocimiento podía prevenir desastres ajenos y donde su comprensión tanto del privilegio como de la necesidad podía aportar a un trabajo significativo que trascendía la ambición personal. De pie en su pequeña cocina, rodeado de los dibujos de Emma y la tranquila satisfacción de un día más superado, Daniel se dio cuenta de que a veces las mejores historias no trataban de transformaciones drásticas, sino del reconocimiento gradual de que el valor de las personas siempre había estado ahí, esperando solo las circunstancias que permitieran que fuera visto y valorado por aquellos que tenían la sabiduría de mirar más allá de las superficiales suposiciones sobre la importancia y el éxito.